Bien, estimados colegas, en este video vamos a ver lo relacionado con movimientos en el plano y vamos a comenzar con algún ejemplo. Acá tenemos un elemento y podemos ver una simetría axial o especular. Tenemos un objeto y tenemos acá la herramienta simetría axial que dice objeto a reflejar, luego eje de simetría. Entonces la utilización de esta herramienta es muy sencilla. Yo hice una secuencia, entonces acá veamos qué pasó. Lo que vamos a hacer es, acá vamos a hacer una secuencia que refleje el elemento de la lista 2 en la posición K, que es un triángulo que tengo en la lista 2, por el elemento en la lista 4 en la posición K, que son segmentos que yo tengo generados en una lista, ¿sí? Esto lo que hace es generar una secuencia de triángulos y sus reflejaciones, ¿sí? Acá vamos a ver, ustedes ven, yo lo hice en secuencia, pero ustedes pueden hacerlo simplemente con las herramientas. También podemos ver, acá quiero que veamos cómo hice esa secuencia de triángulos. Primero lo que hice es una secuencia de puntos que toma una coordenada K y una coordenada fija igual a 2. Acá vamos a ver los puntos. Ahí vemos cómo se generan los puntos en una secuencia, ¿sí? Ahí hemos generado una secuencia de puntos. Teniendo esos puntos podemos tomar y generar una secuencia de triángulos, es decir, un polígono que tome cada uno de esos puntos, el elemento de la lista 1 en la posición K y el que sigue, que sería en el K más 1. Desde con 3, que sería la cantidad de vértices del polígono, y acá ese K que empieza desde 1 y llega hasta el deslizador A. Entonces ahí vemos cómo se genera una secuencia de triángulos. Después he generado esa secuencia de puntos que me generan los vértices del elemento. Vértices de cada uno de los triángulos que están en la lista 2. Y este 3 es el índice del vértice, el primero, el segundo o el tercer vértice que queremos mostrar. También desde K igual a 1 hasta A con un incremento de 1. Y vemos cómo se van generando ahí los vértices. Luego he generado también, para poder hacer la simetría axial, una secuencia de segmentos. Estos segmentos toman el elemento de la lista 1 en la posición K más 1 y el elemento de la lista 3, que sería el vértice que hemos generado recién, en la posición K. También desde 1 hasta A. ¿Para qué necesito? Para hacer esa simetría axial, porque necesito un segmento o una recta para generar la simetría axial, ¿sí? Acá podemos ver una simetría central. Acá, como sabemos, la simetría central necesita un punto por donde va a generar el reflejo del objeto, y el objeto en el cual va a ser reflejado. Entonces acá vemos, refleja elementos de la lista 2, es decir, los triángulos que están en la lista 2, por el elemento de la lista 3 en la posición K, que serían los puntos que hemos generado hace rato. Y desde K igual a 1 hasta A también, para poder generar esa secuencia de simetrías centrales. También podemos ver una rotación de un objeto. Y esta rotación, me gustaría que veamos, depende de un deslizador. Va a rotar 360 en función de ese deslizador. Esto es una multiplicación de un ángulo por un escalar. Entonces acá dice, rota elemento de la lista 2, es decir, ¿qué ángulo? D por 360. Entonces, con un elemento en el punto del elemento 3 de la lista, del elemento K de la lista 3, es decir, esos puntos vértices, ¿sí? Pero esa es la diferencia. Esto está asociado a un deslizador que va desde 0 hasta 1 con un incremento de 0,1. También vamos a ver una traslación de un objeto también en función de un deslizador. Y acá vemos multiplicación de un vector por un escalar. Primero necesitamos una
yo necesitaba una lista de rectas y también una lista de vectores, una secuencia de vectores. ¿Cómo hice esto? Bueno, acá vemos recta, que toma el elemento de la lista 1 en la posición K, es decir, los puntos que generamos, y toma el elemento 4 de la posición K, que son los segmentos, es decir, hace rectas paralelas a esos segmentos. Luego he marcado un punto sobre las paralelas, sobre una de las paralelas, y lo que hago es un vector que toma cada uno de los elementos de la lista 1 y lo genera en K. Ahí eso lo necesitaba, lo voy a ocultar y vemos ahí cómo se van generando vectores a medida que deslizo A. Y lo necesitaba eso para poder hacer la traslación, porque tenemos que trasladar a través de un vector. Entonces acá está la traslación. Traslada elementos de la lista 2 en la posición K, cada uno de esos triángulos, por el vector D por el elemento de la lista 9 en la posición K, porque recordemos que en la lista 9 tenemos una lista de vectores, entonces multiplica cada uno de esos vectores por D. Entonces de esa manera puedo hacer una animación dinámica utilizando un vector. Acá podemos verla, ¿sí? Va de 0 hasta 1 y ahí hemos visto rotaciones, hemos visto simetría central y hemos visto simetría axial o especular.